el Señor desea que todos se arrepientan. Los requisitos que Dios estipula son de una manera que son claros y que son determinantes. Ya hemos dicho que Dios desea que todo el mundo se arrepienta. No desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también hemos expresado que el pecado nos separa de Dios. Desde el tiempo de los profetas se venía preparando al pueblo de Israel en relación a esta condición de vida. Miren lo que dice en Isaías capítulo 59, en los versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, está hablando de que Dios no tiene el límite para salvar. Sin embargo, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado nos separa de Dios, y Dios desea que le demos la espalda al pecado. Esa es la realidad. Y que si le damos la espalda al pecado, que nos volvamos a Él. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Esta es la razón por la que la Biblia constituye toda ella un largo llamado al arrepentimiento. Moisés llama al pueblo a arrepentirse. Los profetas claman: volveos, volveos, porque habéis de morir. Si ustedes también recuerdan, Juan el Bautista sale del desierto arrebatado, carente de maneras, exigiendo el arrepentimiento. ¿Ves? En la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, el llamado es frecuente. Él dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En la enseñanza del mismo Señor Jesús, el llamado es frecuente en este sentido. Y el apóstol Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego el apóstol Pablo, estando en el Areópago, declaró que si bien hubo un tiempo cuando Dios toleraba el pecado, ¿ves? Porque así sucedía por causa de la ignorancia de los hombres, ese tiempo pertenecía ahora al pasado. Y cuando él está ahí en el Areópago, les dice a sus oyentes: ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea que podemos nosotros ver que la Biblia es un libro radical en el aspecto de que llama a hacer cambios radicales del carácter humano. Nadie puede decir: yo sigo a Dios, y está en la práctica del pecado. Eso es mentira. No se puede decir: yo sigo a Dios, y se hace todo lo contrario a lo que Dios dice. Y no deja duda alguna de que el más importante, fundamental y esencial requisito para que Dios convierta a un mal hombre en un buen hombre es que tal hombre se arrepienta. O sea, que el ser humano, de ser un ser humano malo, se transforme en un ser humano bueno, es que sea un ser humano que se arrepienta totalmente. Esta es la situación
que nos deja bien clara la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? ¿Cuál es la respuesta que da el hombre? Volviendo al libro de Apocalipsis, las 7 trompetas declaran que Dios hizo todo lo que podía para lograr que la humanidad se arrepintiera. Igual tuvo que tomar nota de que, sin embargo, la especie humana en general siguió impenitente. Por eso es que este versículo 20 dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron. Y el versículo 21 repite: y no se arrepintieron. No se arrepintieron. En los versículos 20 y 21, que son los versos que estamos estudiando a profundidad, el apóstol Juan puntualizó los pecadores, o mejor dicho, los pecados de los cuales no se arrepintieron. Digo que las personas continuaron aferrándose a las mismas acciones y actitudes que las estaban destruyendo. En primer lugar, estaban los pecados del corazón. Y ustedes saben que de mente y corazón es la fuente de los pecados. De allí procede la maldad del ser humano. No es como en el caso de los animales. Yo no creo que le podamos aplicar a los animales el epíteto de animal malo. El animal no es malo. El animal, si le muerdes, si le pica, es o porque usted, como decía en la clase anterior, le provocó, o porque se quiere defender, pero en él no existe el concepto de la maldad. En el ser humano sí es bien claro ese concepto de la maldad. Entonces, por eso es que digo pues que en primer lugar estaban los pecados del corazón, particularmente el pecado de la idolatría. Miren, no hay cosa que Dios haya detestado a través de la historia que nos presenta la Sagrada Escritura desde las páginas del libro de Génesis, y lo repite a través de los profetas, que le haya sido más ofensivo que la idolatría misma. En este tema que estamos tratando lo vamos a dejar bien definido en las siguientes clases. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. En la versión del Rey Jaime dice de adorar a los diablos, dice, adorar a los diablos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver pues que la palabra de Dios hace ver claramente esa doctrina que en el Nuevo Testamento se clasifica como la doctrina de demonios. ¿Ven? Los hombres, dice este versículo 20, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Y el versículo 21 repite: y no se arrepintieron. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, pues, podemos dejar bien claro que no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron de adorar a las imágenes de oro, a las imágenes de plata, a las imágenes de bronce, las imágenes de piedra, las imágenes de madera, las cuales la Escritura lo está diciendo bien claramente: no pueden ver, ni oír, ni andar. Hace mucho tiempo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos 3 al 5, noten lo que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Ven?
no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos? Que en el centro de todo pecado, alguien o algo ha llegado a ocupar el lugar de Dios. Esa es una realidad. Cuando se está en la práctica del pecado, es porque se ha sustituido en nuestras mentes y corazones el lugar de Dios. Cuando Juan estaba en aquel tiempo hablando sobre esta situación que nos menciona el versículo 20, es probable que lo relacionaran con los innumerables santuarios paganos que había en toda el Asia Menor, hermanos, en toda el Asia Menor, y el creciente número de templos radicados parcial o exclusivamente que servían como culto al emperador. Era un culto desmedido al emperador. Acuérdense que a través de estas clases se obligaba pues a que se inclinaran ante las efigies del emperador y declarar que César es el Señor. Así era como obligaban a las personas en ese tiempo. Hoy en día estos antiguos ídolos de los templos paganos son, hermanos, el centro de mirada en los museos. Hay museos en países avanzados como Inglaterra, como Estados Unidos, países europeos. Son centros de admiración estas efigies. Realmente es algo bochornoso esa situación, pero así los usan. Hermanos, nosotros podemos ver pues que todo esto que he dicho no significa que la gente dejó de adorar ídolos. La gente continúa adorando a los ídolos en nuestros tiempos presentes. Ustedes se dan cuenta que en las sociedades el ídolo puede ser una masa de roca sin forma o el tronco de un árbol. Y ustedes pueden ver claramente cómo es que las personas se postran ante estos ídolos. Los devotos de ciertas religiones, hermanos, se inclinan ante estatuas de, por ejemplo, podemos decir lo que se conoce como la Virgen María, ante estatuas del mismo Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo rechaza esa situación. Es decir, se inclinan ante estas estatuas de aquellos a los que los han designado como santos. Por eso, hermanos, refiriéndose a esta práctica, podemos decir que todo falso objeto de adoración, sea la estatua de un santo, como el mundo le llama, como el mundo religioso, no que nosotros le llamemos santo. Santos somos nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido apartados, porque eso es lo que significa el ser santo, un llamado, un apartado. La gente le llama santos a estas estatuas, porque así han sido enseñados y porque continúan en su ignorancia, porque el peor problema que se da en las personas es la ignorancia voluntaria, es el que no estudian la palabra de Dios, es el que no hay deseo de estudiar la palabra de nuestro Dios. Entonces, todo falso objeto de adoración, sea la estatua de un santo, de la Virgen María o incluso del eternamente infante, el niño Jesús, ¿ve? Estatuas que hacen del niño Jesús, es un Dios falso y un demonio, hermano. No es más que otra cosa. Cuando atribuimos poderes mágicos a estatuas de oro, a estatuas de yeso, estamos practicando el equivalente de la brujería, hermanos.
es el equivalente de la brujería, porque en eso se basa la brujería, en adorar imágenes, en adorar fetiches. Los que adoran ídolos alegan que no adoran la estatua física en sí, sino a la persona que representa. Y eso es una falsedad, hermano. Es una falsedad. Esta es una posición difícil de mantener para ellos, ya que generalmente atribuyen milagros a ciertas imágenes de determinada virgen o hacen alguna peregrinación por el mundo para orar delante de una estatua en particular. Hermanos, esa es la realidad. Y yo quiero terminar esta parte de mi sermón, que antes de que nos empecemos a sentir muy libres de la idolatría, debemos de darnos cuenta de que muchos de nosotros que no adoramos a estos ídolos, óigase bien, que no adoramos a estos ídolos más sutiles, pero pueden ser muchos de estos ídolos igual de reales. Muchos de nosotros no nos inclinamos ante aves gigantes de granito, de materiales caros, de materiales bien tallados o ídolos de madera con ojos de piedra. Sin embargo, todavía muchas veces nosotros podemos tener dioses que compiten con Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque puede que jamás hayamos hecho reverencia ante un becerro de oro. Puede. Yo sí lo hice porque heredé la religión de mis padres y conocía y obedecía a Cristo hasta la edad de los 18 años. Benditamente mis hijas y muchos de los jóvenes que están aquí presentes conocieron a Cristo por causa de que sus padres ya eran cristianos y nacieron en un ambiente del cristianismo. Gracias a Dios. ¿Ves? Pueda que jamás hayamos hecho reverencia a algunos de ustedes ante un becerro de oro. Sin embargo, todavía podemos estar adorando el oro. Hay muchas personas, hermanos, que su afán es tener joyas de oro. Y yo siempre he dicho, ¿y qué satisfacción puedo yo tener con tener un cofre y decir, mira, allí tengo 40, 50 onzas de oro? Yo no le hallo ninguna satisfacción a eso. Mucha gente hace del oro un dios. Puede que jamás hayamos doblado la rodilla ante la imagen grabada de Baal, hermanos. Sin embargo, también hay una imagen grabada en los billetes, hermanos. En los billetes. Y que nuestro interés primordial sea hacer billetes. Hacer billetes, esa es la prioridad de muchas personas. ¿Acaso puede alguno de nosotros decir que jamás ha puesto la ambición o la vanidad o su ego por encima de la adoración a nuestro Dios? Hay muchas cosas buenas en esta vida, hermanos, pero no deben confundirse con el Dios que las hace, hermanos. No deben confundirse. Muchas veces, hermanos, hacemos de nuestro trabajo un Dios, porque no hacemos esfuerzos personales por decirle al patrón, mire patrón, yo soy un cristiano, mire patrón, yo como cristiano yo adoro a Dios el primer día de la semana, mire patrón, yo le pido en el nombre de ese Dios que adoro, sin ninguna vergüenza, que usted me permita no trabajar el primer día de la semana. Y mire, si usted quiere, yo le puedo pagar esas 8 o 4 horas
de trabajo que usted me quiere hacer trabajar el día domingo con hacer 1 hora extra cada primer día de la semana. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a decirle al patrón que somos cristianos? ¿Estamos dispuestos realmente a esa situación de vida? Usted sabe lo mejor. Usted sabe lo mejor. Muchas veces nosotros, hermanos, caemos en esa situación en que no hacemos los esfuerzos necesarios para que el trabajo no se transforme en nuestro Dios. Es bonito lo que le he dicho. Yo no adoro a Baal, yo no me inclino ante imágenes. Yo nunca lo hice porque, gracias a Dios, nací en el ambiente de padres cristianos, pero ha caído en esa situación de adorar al patrón, en el sentido de que respeta más al patrón que respeta más a nuestro Dios. Yo estoy bien convencido de que aquí hay cristianos y cristianas que si un día les quisieran obligar a hacer esa cuestión de vida, yo estoy convencido de que aquí hay cristianos y cristianas que rechazarían, que no permitirían eso. Es que miren, el hombre, mientras puede hacer un juguete del hombre mismo, lo hace. Lo hace, hermanos. Pero el hombre, cuando se da su lugar, el ser humano y el cristiano, pongo específicamente al cristiano, cuando el cristiano se da su lugar como un verdadero hijo o hija de Dios, también es respetado y Dios va a velar por ese cristiano o cristiana que se da y que le da el lugar a nuestro Dios. Termino acá y voy a continuar en la próxima sesión de estudio que tengamos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude a hacer lo mejor delante de nuestro Dios.